En el principio de los tiempos, Dios deseaba compartir su infinita riqueza con sus amadas creaciones. Con gran sabiduría, decidió esconder un tesoro invaluable, capaz de conceder felicidad y plenitud eternas. Primero lo escondió en la cima de la montaña más alta, pensando que solo los más fuertes y valientes podrían alcanzarlo. Sin embargo, muchos escaladores perdieron la vida en su búsqueda sin éxito. Luego Dios escondió ese tesoro en las profundidades del océano, creyendo que solo los más aventureros y osados podrían encontrarlo. Sin embargo, buzos expertos se ahogaron en la búsqueda infructuosa. Desesperado por compartir su regalo, Dios decidió esconderlo en un lugar donde nadie jamás lo buscaría, y así lo escondió en el interior del corazón humano. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? La moraleja de esta fábula es que la felicidad no se encuentra en nada externo. Por lo tanto, el primer paso que yo te diría si realmente quieres encontrar ese rumbo, esa pasión a la que dedicarte sería: deja de buscar afuera y empieza a mirar hacia adentro. En este vídeo quiero compartir contigo algunas pautas, tips prácticos para que tú aprendas a mirar hacia adentro. Este concepto que puede sonar tan abstracto y que muchas personas realmente no saben poner en práctica. Voy a compartir contigo cuál es mi metodología, qué es lo que yo utilizo y qué es lo que he utilizado para llegar a conocer mi pasión, porque hace unos años yo estaba en el punto en el que probablemente estás tú. Yo estaba en la universidad haciendo lo que era socialmente aceptado, estudiaba una carrera, tenía ya mi coche, mi chica incluso, y de un momento a otro lo perdí todo. Perdí a mi padre, perdí a esa chica, perdí mi coche, perdí la carrera universitaria también porque caí en un profundo pozo del que me resultaba muy complicado salir. Y no tenía rumbo, no sabía qué hacer, no sabía a qué dedicarme. Yo me preguntaba si realmente el camino que había elegido era el correcto. Y qué pasaba si realmente me daba cuenta en ese camino de que quería hacer otra cosa y perdía unos años más que me quedaban de carrera sin encontrar aquello a lo que yo me quería dedicar. Y para mí era muy frustrante, esa incertidumbre de no saber qué hacer, no saber qué camino elegir, no saber si estoy haciendo lo correcto, pues me hizo entrar en una espiral constante de pensamientos, no sabía realmente qué camino tomar. Por suerte un día pues apareció en mi vida un mentor. Un mentor era una persona que, a diferencia de los profesores que yo había tenido anteriormente, ese mentor tenía resultados. Es decir, de alguna forma u otra tenía cosas en su vida, gozaba de ciertos, no bienes materiales, sino era una persona apasionada, compartía su sabiduría, su conocimiento, ayudaba a otras personas, tenía ciertas cosas en su vida que yo quería para la mía. Entonces decidí dar el paso, invertí en formación y eso pues me hizo empezar a conocerme mucho mejor. Gracias a espejearme con cada uno de los mentores con los que he tratado, pues he llegado a conocerme mucho mejor, y después, sobre todo, de estudiar el experto en coaching de fortalezas, me di cuenta de que existe una metodología práctica que todo el mundo puede utilizar para encontrar aquello que la psicología positiva llama fortalezas personales, que son rasgos psicológicos con los que tú, al conectar, pues te sientes bien, te sientes conectado, te sientes pleno, porque realmente estás haciendo aquello que te gusta, realmente estás conectando con tus talentos, con aquello en lo que eres realmente bueno. Y en este vídeo, pues como digo, quiero compartir una serie de pautas prácticas. Lo primero que yo haría, en el caso de que todavía estés en ese proceso de búsqueda interior, en ese proceso de qué camino tomar, sería entender que no vas a encontrar la respuesta en ningún sitio. Por lo tanto, acto seguido de ver este vídeo, tienes que dejar de buscar cómo encontrar el sentido. Tienes que dejar de hacerlo porque no lo vas a encontrar allá afuera. La búsqueda del sentido es un camino interior, es un camino que se basa en el autoconocimiento, en el autodescubrimiento. Y bien, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bien, una vez dejas de mirar afuera, empiezas a mirar adentro. ¿Y qué es esto de mirar adentro? Mirar adentro es observar qué es lo que piensas tú, es decir, cómo tú ves el mundo. Todas las personas vemos el mundo de formas totalmente diferentes. Tal y como tú me percibes a mí no es como yo me percibo a mí mismo, y tal como tú me percibes a mí no es como otra persona me percibe. Nosotros vemos el mundo a través de una lupa, que es una lupa que se ha creado en base a nuestras experiencias, en base a nuestras creencias, aquellos conocimientos que hemos heredado o que hemos aprendido de nuestros educadores, formadores, etc. Por lo tanto, dejar de mirar afuera supone empezar a mirar adentro, parar de consumir información y ver qué está ocurriendo, qué es lo que yo pienso al respecto de, y aquí puedes añadir el tema que quieras, qué es lo que pienso yo al respecto de tal, y te dices la verdad. Y si te ayuda, escribes.
Escribes, ¿qué opino yo, por ejemplo, al respecto de la homosexualidad y el feminismo? Realmente, ¿qué es lo que yo pienso? Sin dejarme llevar por ideología, sin dejarme, por ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que pienso yo acerca de la riqueza? ¿Cómo concibo yo el dinero? Y filosofas, y escribes. Y dejas de consumir información, simplemente escribes. Muestras a un papel o un podcast. Por ejemplo, yo empecé el podcast con ese objetivo. Yo empecé el podcast con la idea de filosofar y de compartir información al respecto de aquello que a mí me llamaba la atención. Porque una de las cosas que debes hacer es dejar de consumir información. Tiene su sentido, porque cuando tú sigues consumiendo información puedes llegar a entrar en parálisis por análisis, que tienes tanta información que no sabes por dónde empezar. Entonces, una vez dejas de consumir información y dejar esa búsqueda externa de dónde está la felicidad, como un burro que persigue la zanahoria, pues en ese momento tú ya puedes empezar a mirar adentro y en ese momento tú ya puedes empezar a cuestionar lo que siempre has creído. Bien, la cuestión está en que si tú recibes constantemente información, no vas a poder tomar acción, que sería como, si quieres, la segunda recomendación. Y es que el camino se hace al andar. No vas a encontrar tu pasión, aquello en lo que eres realmente bueno, sentado, investigando y reflexionando. Tienes que hacer cosas que expandan tu zona de confort. Si quieres, este sería el tercer paso, expande tu zona de confort. Haz cosas que desafían lo que has creído que hasta ahora era posible. O haz cosas simplemente que te hagan sufrir, ¿vale? Esto no te lo va a recomendar papá y mamá, yo sí que te lo recomiendo. Haz cosas que te hagan sufrir. Ejercicio de alta intensidad. Por supuesto, sigue las recomendaciones de un profesional, pero en la medida de lo posible, ejercicios de alta intensidad. Haz cosas que te desafíen, hablar en público, cosas que te den miedo que hasta ahora no te has atrevido a hacer, hablar a esa chica o a ese chico que te gusta, hacer cosas que, en fin, pues hasta ahora no te has atrevido a hacer, pero ha llegado el momento de que si realmente quieres encontrar un camino, ese camino no se encuentra, para empezar, ese camino se construye, y ese camino se construye cuando tú empiezas a hacer cosas que hasta ahora no te has atrevido a hacer. Y para hacer cosas que hasta ahora no te has atrevido a hacer, esto supone decir no a muchas cosas que hasta ahora sí has hecho. Y debes decir no a, quizás si es que te lastra, ¿no? A amistades. Debes decir no a información, a profesores, a educadores que te han tratado de compartir siempre su verdad, pero que ha llegado un punto de tu vida en el que a lo mejor su verdad no te vale, porque tú te has dado cuenta de que quieres otra cosa en tu vida, es así de simple. Nuestros deseos a lo largo de nuestra vida van cambiando y esto es algo que debemos aceptar, es totalmente natural. Y en nuestra responsabilidad recae el hecho de hacer algo al respecto, el hecho de no conformarnos con la vida que hasta ahora hemos llevado y, sin embargo, pues hacer algo diferente. Entonces, un ejercicio práctico que funciona muy bien a la hora de identificar esas fortalezas personales es, por ejemplo, echar la vista atrás, recordar momentos en tu vida en los que te has sentido conectado, te has sentido que estabas en modo flow, te has sentido bienestar, ¿no? Y conectar los puntos. Es decir, puedes hacer, por ejemplo, si te ayuda, un diagrama, ¿sí? En el que pongas punto en el que yo estaba muy bien, punto en el que caí en el pozo, estaba bien, caí en el pozo, estaba bien, caí en el pozo. Y unes esos puntos en los que tú, pues, estabas bien. Te vas a dar cuenta de que hay cosas en común. Quizá estabas en un ambiente familiar, quizá estabas creando, quizá estabas desarrollando una misma habilidad, estabas comunicando, formándote, no sé, en fin. Pueden ocurrir diferentes cosas en esos puntos de tu vida, pero sin ninguna duda que esos puntos tienen algo en común. Y es que probablemente estabas tú conectados en esos momentos con tus fortalezas personales. Y eso es lo que tratamos de buscar. Tratamos de identificar aquello en lo que realmente eres bueno. Desde el punto de vista psicológico lo podemos ver como fortalezas personales. Desde el punto de vista estoico podemos verlo como las virtudes estoicas: justicia, templanza, coraje, sabiduría. Lo puedes llamar como tú quieras, pero al final se trata de identificar un patrón. Porque en el momento en el que tú identificas en tu pasado que en ese momento estaba ocurriendo algo que te hacía sentirte bien, tú puedes regresar a ese momento pasado. Metafóricamente, puedes traerlo al presente. ¿Cómo? Conectando de nuevo con aquello que te hacía sentir bien, con aquello que te hacía sentirte poderoso, seguro, confiado. Pues eso te va a ayudar muchísimo. Y en todo este proceso de autodescubrimiento he de hacerte una advertencia, y es que vas a encontrar cosas que probablemente no te gusten. Vas a dar con tus sombras, ¿no? Te voy a poner un ejemplo personal que creo que no se puede describir de otra forma. En mi caso concreto,
yo siempre, a lo largo de toda mi vida, tuve muy buenas calificaciones. Entonces, la creencia que yo anclé desde pequeño fue que yo era muy inteligente. ¿Qué ocurre? Que esa supuesta inteligencia, porque hay muchos tipos de inteligencia, pero esa supuesta inteligencia académica yo la extrapolé a todo. ¿Y qué ocurre? Que me hizo tener un ego exacerbado, es decir, una soberbia y una arrogancia exacerbada. Entonces, cada vez que yo trataba con una persona que yo, según yo, no estaba a mi nivel o no tenía nada que aportarme, de esto de lo que se habla tanto en el mundo del emprendimiento, pues yo me metía en mi burbuja y de forma soberbia y arrogante rechazaba eso. Entonces, en el momento en el que me di cuenta de que esa era mi sombra, eso duele, porque te das cuenta de que te has perdido de muchas cosas que podrían haber sido muy valiosas y sobre todo te das cuenta de que probablemente no eres la persona que creías que eras hasta ese momento. ¿Qué te define, no? Es decir, ¿con qué te identificas tú? Porque si te identificas con lo externo, que es precisamente uno de los problemas en esa búsqueda interna, si tú te identificas con lo externo, dependes de lo que la vida, las circunstancias te pongan delante. Si resulta que de pronto te encuentras con una deuda y tú te has identificado siempre con el número de tu cuenta bancaria, ¿qué va a ocurrir? Que tu autoestima va a disminuir un montón, porque crees que si no tienes dinero, tu valor propio como persona disminuye, cosa que no es real. Entonces es muy importante entender que hay ciertas cosas con las que tú te has identificado hasta ahora y que en este proceso de búsqueda interior suponen un obstáculo, al igual que Miguel Ángel cuando construyó el David, esto lo hablábamos en un vídeo anterior, lo único que tuvo que hacer es quitar lo que sobraba, pero el David de Miguel Ángel ya estaba dentro de la roca. De igual forma, esas creencias, esas cosas con las que tú te identificas son el obstáculo que hay que vencer en este proceso de autodescubrimiento. Por lo tanto, resumen del vídeo. Esta búsqueda no es externa, por lo tanto deja de buscar información, tienes que tomar acción, el camino se hace al andar, ese camino es hacia adentro, por lo tanto céntrate en conocerte. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuestionando, reflexionando, filosofando con un podcast o por escrito, conectando los puntos de tu pasado y sobre todo con un objetivo claro, que es entender aquello en lo que tú eres bueno. Llámalo fortalezas personales desde el punto de vista de la psicología positiva, llámala virtudes desde el punto de vista estoico, llámalo dones, talentos, llámalo como quieras, tu pasión. ¿Me entiendes, no? Aquello en lo que eres realmente bueno y que te hace sentir bien. Pues bien, espero que pongas en práctica todo esto. Ya sabes que la información no vale de nada sin una práctica detrás, así que haz de estos minutos algo productivo en tu vida y ponlo en práctica. De nada va a servir entonces el hecho de que me hayas escuchado si no vas a hacer nada con la información. Te puedes suscribir en el canal en modo guerrero. Aquí tratamos asuntos sobre, ya lo ves, psicología, desarrollo personal masculino y un montón de cosas súper interesantes para personas como tú que me están viendo. Te mando un fortísimo abrazo, espero que te haya gustado y si así es, compártelo. Chao, chao.